¿Te suena el episodio del turno nocturno? Seguro que sí. Es uno de los capítulos más raros y perturbadores de Bob Esponja. Y no lo digo solo por su atmósfera siniestra, sino también por un misterio que ha dejado a más de uno con la piel de gallina. El enigmático, el picador criminal. Una figura extraña que aparece justo a las 3 de la mañana en el crustáceo cascarudo. Y hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar su origen. Sabemos que Bob Esponja siempre ha tenido ese toque medio excéntrico, pero encantador. Sobre todo en sus primeras 2 temporadas, que para muchos son oro puro. Y precisamente en este episodio nace una de las teorías más oscuras del universo marino de Fondo de Bikini. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia donde este tal, el picador criminal, hace su aterradora aparición. Todo comienza cuando Calamardo está cerrando el restaurante y deja clarísimo que a las 8 en punto se acaba el servicio. Pero de la nada, aparece un cliente que insiste en hacer un pedido. Calamardo, con su eterna mala vibra, le repite que ya están cerrados, pero el cliente lanza una frase mágica: ¿y no quieres el dinero? Y claro, como si alguien hubiera invocado su nombre, aparece Don Cangrejo, oliendo billetes a kilómetros de distancia. Ni lo piensa, decide abrir un turno nocturno. Calamardo casi explota del coraje, porque sabe que será explotado día y noche. En cambio, Bob Esponja, bueno, él está más feliz que nunca. A veces parece que necesita un terapeuta, de verdad. Viendo lo animado que está Bob, Calamardo decide jugarle una broma pesada. Le pide que saque la basura, sabiendo que Bob es un miedoso empedernido. Y efectivamente, el pobre empieza a temblar solo con la idea de salir solo en la noche. Y aquí empieza el terror. Calamardo le cuenta una historia de miedo, la leyenda del picador criminal. Según él, fue un antiguo empleado del crustáceo que perdió su mano haciendo hamburguesas. Le reemplazaron la mano con una espátula oxidada y, para colmo, fue atropellado por un autobús cuando iba al trabajo. Desde entonces, su espíritu regresa cada martes por la noche para cobrar venganza. Bob se pone pálido y Calamardo le lanza una advertencia final. Hay 3 señales que anuncian la llegada del picador criminal. Las luces empiezan a parpadear. Luego, suena el teléfono, pero no hay nadie al otro lado. Y finalmente, aparece un autobús justo a las 3:00 de la madrugada. Y como si fuera una broma macabra, todo eso empieza a pasar. Las luces fallan. Solo mira este lugar, parece un pueblo fantasma. El teléfono suena sin respuesta Diga, hola. y una baba verde comienza a salir de las paredes. En las paredes es el limón verde. Hasta Calamardo empieza a entrar en pánico, y entonces se detiene un autobús frente al crustáceo y baja un ser muy parecido a lo que él mismo había descrito. Se acerca lentamente, pero resulta ser solo un cliente común. Hasta ahí todo parecería una gran broma, pero hay algo raro. Si ninguno de ellos estaba detrás de las luces ni del teléfono, ¿quién lo hizo? Un momento, si tú eras el del teléfono y el del autobús, ¿qué jugaba con las luces? En ese momento lo imposible ocurre. Aparece Nosferatu, y ahí termina el episodio, dejándonos con más preguntas que respuestas. Aunque el capítulo parece una simple parodia, hay muchas pistas que hacen pensar que el picador criminal podría haber sido real. Porque, sí, Don Cangrejo asegura que no existe un turno nocturno, pero en episodios posteriores se nos sugiere lo contrario. Por ejemplo, en el hamburgués nocturno vemos que el crustáceo ha estado abierto por la noche durante años. De hecho, en capítulos como Cangrejo Soltero o Amigos o Enemigos, se nos revela que el restaurante tiene décadas de historia. Eso significa que hubo otros empleados antes de Bob y Calamardo. Uno de ellos es Jimmy, un cocinero excelente que aparece en la 5ª temporada. Pero él no es el picador criminal, porque claramente tiene ambas manos. Sin embargo, hay otro personaje más sospechoso, Richard. Cuando Richard aparece, dice que fue él quien llamó por teléfono, pero eso no cuadra. ¿Cómo pudo haber llamado y llegar al restaurante tan rápido? Y peor aún, ¿de dónde sacó un autobús a las 3 de la mañana si en Fondo de Bikini solo funcionan de día? En la serie se deja claro que los autobuses nocturnos solo circulan en la fosa del abismo, también conocida como la fosa de piedra. Y aquí conectamos con otro capítulo, cuando Bob y Patricio terminan en esa zona oscura y extraña donde todo es hostil y los autobuses pasan a cualquier hora. Y ahora volvamos a Nosferatu. ¿Por qué aparece él? Su primera aparición fue en ese episodio como un simple chiste interno, una referencia a una película clásica de terror. Pero en el episodio 46 de la temporada 12ª, el hamburgués nocturno regresa con un papel más relevante. El episodio arranca con Bob Esponja y Patricio saliendo bastante tarde de Mundo Guante. Bob, con el estómago rugiendo, se queja de que el crustáceo cascarudo no abre de noche, pero Patricio, con su lógica peculiar, asegura que sí, que existe un turno nocturno ahí.
Cuando llegan al restaurante, Bob se sorprende porque Don Cangrejo jamás le mencionó nada sobre ese supuesto turno. Lo raro es que sí lo hizo, en el episodio de Turno Macabro. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿cómo así que no recuerda? Es como si le hubieran borrado la memoria o algo así. Al entrar, se encuentran con criaturas bastante raras, con caras y formas que no se ven en fondo de bikini normalmente. Incluso los trabajadores del local parecen salidos de otro lugar. Algunos peces se parecen bastante a los que viven en Fosa del Risco. No es casualidad, ya verás por qué en la teoría. Curiosamente, todos ahí parecen conocer bien a Patricio. Esto tiene sentido si recordamos que en Turno Macabro se revela que él suele ir a comer hamburguesas a las 3 de la mañana. O sea, ya es cliente frecuente del turno nocturno. Bob, intrigado, pregunta quién es el cocinero de esa franja horaria. Es entonces cuando aparece Barry, el pez globo, quien resulta ser el chef de la noche. Pero cuando Bob lo saluda con demasiada fuerza, le lastima la aleta y Barry no puede seguir cocinando. Para compensar, Bob se ofrece a cubrir su puesto, ya que él también es cocinero. Sin embargo, Barry tiene que pedir permiso a su gerente, y ahí viene lo verdaderamente extraño. El gerente no es otro que Nosferatu, sí, el vampiro que ya había aparecido en otro episodio. Pero esta vez, Bob Esponja se muestra aterrorizado, lo cual es extraño, porque en su primera aparición no le causó ningún miedo. Eso da pie a una posible teoría sobre líneas de tiempo alternativas. Al final, Nosferatu le da luz verde a Bob, quien se pone a preparar las hamburguesas nocturnas. Ya casi al amanecer, todos se despiden de él, y Bob sale justo antes de que llegue Don Cangrejo. Al verlo allí tan temprano, Don Cangrejo se sorprende, y Bob le explica que trabajó en el turno nocturno. Pero aquí viene lo raro. Don Cangrejo le dice que ese turno no existe, y que seguramente Bob soñó todo eso. Confundido, Bob se sienta, pero entonces siente algo extraño en el banco, lo que indica que, tal vez, todo sí fue real. La prueba final llega cuando el narrador francés dice que lo que vimos ocurrió en la zona de mareas. Ahora bien, ¿qué es exactamente esa famosa zona de mareas? Para mí, la zona de mareas es en realidad la mismísima Fosa del Risco. Investigando un poco, descubrí que la zona de mareas también puede referirse a la zona abisal del océano, una región súper profunda donde no llega la luz solar, la presión es altísima y viven criaturas muy extrañas. Es un entorno tan extremo que parece otro mundo, y en varios episodios se ha mostrado que Bob y Patricio ya estuvieron ahí. Por ejemplo, en el episodio Fosa del Risco, cuando tratan de volver a casa en autobús, Bob molesta al conductor y terminan abandonados en ese lugar. En la película de Bob Esponja, también viajan hasta el fondo del océano para recuperar la corona del rey Neptuno, lo cual confirma que esta zona sí existe. Y aquí viene un detalle clave. Tanto en la hamburguesa de medianoche como en Fosa del Risco, Bob y Patricio estaban saliendo de Mundo Guante justo antes de ir a esos lugares. ¿Casualidad? Lo dudo. Además, la Fosa del Risco es un desfiladero gigantesco, igual que la descripción de la zona abisal. Coincidencias que no parecen tan coincidencia. Ahora sí, vamos a la teoría. La zona de mareas sería, básicamente, una dimensión paralela donde convergen realidades alternativas. En esa zona, distintos personajes y versiones de ellos mismos pueden coexistir, provocando choques de tiempo y memoria. Eso explicaría por qué, en Turno Macabro, Bob ya conocía a Nosferatu. Probablemente ese episodio sucedió mucho antes, pero por un desajuste de realidades. En La hamburguesa de medianoche, Bob nunca había trabajado en el turno nocturno, y Don Cangrejo tampoco lo había creado. Es decir, Bob atravesó sin querer un portal a esa dimensión alterna, la zona de mareas, donde vio cosas extrañas y perturbadoras. Si lo pensamos así, entonces es muy posible que el picador criminal, ese ex empleado misterioso del crustáceo cascarudo, sí exista, pero en otra realidad. Tal vez él sí perdió su mano, la reemplazó por una espátula, fue atropellado por un autobús y ahora anda vagando, buscando venganza. Aunque Calamardo diga que todo eso es solo una leyenda, el simple hecho de que Nosferatu aparezca ya es una prueba de que se cruzaron con la zona de mareas. Esto explicaría por qué Calamardo parece confundido al contar la historia. Empieza titubeando, como si no recordara bien, pero luego parece recitarla palabra por palabra, como si estuviera poseído por una memoria que no es completamente suya. Y aunque no hay pruebas claras sobre la identidad del picador criminal, algunos creen que podría ser Richard, pero no el Richard que vimos, sino otro, de una versión anterior del crustáceo cascarudo. Quizás Don Cangrejo borró todo rastro de su existencia. No sería raro viniendo de él, considerando que ya hizo cosas bastante oscuras, como en el episodio del inspector de sanidad, donde intentó deshacerse de él. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video.